Esta semana en Asociado charlamos con Marisa Lillo, Transi Cabrera y Araceli Cabrera de la Asociación San Vicente de Paúl, un colectivo de carácter religioso que lleva más de 30 años ayudando a los más desfavorecidos. San Vicente de Paúl, amigo de los pobres. Nació San Vicente en el pueblecito de Puy, en Francia, en 1581. Era el tercer hijo de una familia de 6 hermanos. Vicente pasó su niñez en el campo, ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño era generoso en ayudar a los pobres. Sus padres tenían que trabajar la tierra para poder vivir. Un día, un tal señor Comet convenció a su padre para llevarlo a Dax y allí estudiar con los padres franciscanos. El joven Vicente se encuentra hecho un estudiante gracias al abogado señor Comet, que había adivinado la despierta inteligencia del muchacho. A los 30 años, después de muchos sufrimientos, decide consagrar su vida a los pobres. El 2 de mayo de 1612 entra en la iglesia de Clichy, un pueblecito cercano a París. Es la primera vez que va al servicio del pueblo de Dios. Sus feligreses estaban encantados, le veneraban. Restauró la iglesia que estaba en ruinas. El origen real de estas asociaciones es San Vicente de Paúl. Era un hombre muy adelantado para su tiempo y que ve las necesidades y quiere de alguna forma solucionarlas. Él era párroco en Chatillon y allí en esa parroquia, un día que estaba para decir la misa, pues se le presentó una señora informándole de que había una familia en el pueblo que estaba pasando unas necesidades tremendas, que no tenían ni alimentos, ni medicinas para curarse, ni nada, y él se lo tomó tan en serio como se deben tomar esas cosas, y a la hora de la homilía en la misa lo presentó de tal manera que la gente acudió de momento a resolver aquella situación. Y cuando él fue a casa de esta familia, resulta que ya había ido prácticamente todo el pueblo llevando cosas para socorrerlos. Pero aunque esto estuvo muy bien, él se dio cuenta de una cosa, y es que habían llevado tantos alimentos, tantas cosas, que eso se iba a estropear y la situación de esas personas en poco tiempo iba a ser otra vez la misma. Y entonces pensó que eso había que organizarlo, que eso no podía funcionar de esa manera. Yo en la asociación realmente soy de las que menos llevo. Llevo 6 años, pero considero que estoy dando los primeros pasos. Conocerla desde que nací, porque tuve la suerte de nacer en una casa donde mi padre era de los caballeros de San Vicente. Y mi padre ya tenía las conferencias de San Vicente todos los domingos y ya iba a visitar a su familia y a llevarle los vales o lo que entonces le llevaban. Y eso lo he vivido siempre. Mi padre llegó ya a ser mayor, que ya las piernas no le respondían, y yo lo acompañaba con el coche. Me decía, me llevas aquí, me daba otra dirección, yo me quedaba en el coche. Él entraba, hacía su visita, charlaba con la persona que era, y a mí siempre él me decía, párate aquí o párate allí, nunca en la misma puerta de la persona, porque eso sí, hay que mirar con muchísimo respeto a los necesitados. Entonces eso yo ya lo aprendí desde prácticamente la cuna. Y luego pues por razones laborales de mi marido he tenido que estar siempre fuera, y cuando he vuelto ya ya jubilado, pues es que no tenía duda dónde yo iba a poner mi servicio. ¿A servicio de quién me iba a poner? Pues de lo que yo conocía en mi casa, servicio de San Vicente, por seguir los pasos de mi padre, o sea que no tiene mucho mérito, me venía desde niña. En principio fue solo por Francia, luego a nivel Europa, Asia y África. Y después en España también empezó por Madrid, Sevilla y algunos sitios más. Y aquí en Pozo Blanco fue en 1900
1889, creo, sí, 1889. Empezó por un grupo de conferencias que había de San Vicente de Paúl, que se reunían en la ermita de Jesús de la Columna, y allí intentaban ver casos que se le presentaban y ver la forma de solucionarlo con los medios que tenían. Después de ese grupo surgió el grupo de Santa Catalina, acompañadas por una monja que se llamaba Sor María de Gracia. Con ella siguieron reuniéndose y después ya con el tiempo, pues con ella precisamente, me parece que fue, entramos ya en la residencia, ya teníamos nuestra sede en la residencia de los hermanos Muñoz Cabrera, y ahí es donde continuamos. Pues la conozco de oídas al principio porque un familiar mío, la tesorera de la antigua conferencia de San Vicente, era una tía mía, y entonces pues me mandaba los recibos, vamos, las cuotas. Yo pagaba mi cuota y bueno, sabía algo. Y luego llegó un momento que nos avisaron que si podíamos asistir a una reunión. Entonces pues yo también pregunté, mira, yo tengo cosas que hacer, pero bueno, si nos llaman será porque a lo mejor podemos hacer algo. Y luego me di cuenta que precisamente la frase de San Vicente, fundamental en este voluntariado, es ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo? Y luego ya a través de los años digo, bueno, pues eso es lo que me pregunté yo. Entonces fuimos allí, llamadas por Sor Gracia, y las antiguas conferencias que nos explicaba antes Marisa, pues se convirtieron en un grupo de voluntariado. Y entonces ya ese grupo, el grupo Santa Catalina, que hasta los 2 años siguientes más o menos no tuvimos la patente, pues seguimos intentando hacer la obra de San Vicente, que había hecho antes conferencias, e intentar seguir haciendo y escuchando a quien nos llamaba y donde nos necesitaba. Entonces, pues nosotros lo que sí queremos el grupo tener muy claro es que nosotros somos iglesia. Nosotros estamos en un buen equipo porque tenemos a Jesucristo como jefe y tenemos a San Vicente como animador y a Santa Luisa. Y entonces San Vicente, que fue la persona que, pudiendo haber estado, porque él estaba por sus condiciones intelectuales y adelantado a aquella época en lo más alto con los burgueses, estaba a nivel del rey con los Gondi. Los Gondi era una familia noble que lo tenía como preceptor de sus hijos, porque gozaba de su confianza, de que era una persona muy, muy inteligente. Y él optó por los pobres y los que lo que necesitaban lo más básico, en vez de estar con la élite de su época. Entonces yo creo que somos muchas voluntarias las que estamos ahí siguiendo a San Vicente por ese motivo. Realmente yo a la asociación no la conocía muy bien, la empecé a conocer por medio de Jovita Castro, que me dijo toda la labor que se hacía y cómo se ayudaba y todo eso, y me animó a asistir. Empecé asistiendo pues un poco de observadora, de ver qué era lo que pasaba allí, y la verdad me gustó y ya me quedé. Pues nosotros seguimos como conferencia llevando alimentos. En un principio llevábamos los alimentos, las bolsas a las casas, y así aprovechábamos para hacer la visita, pero luego pensamos que era mucho más fácil, no fácil para nosotros, sino que era mucho mejor para la intimidad de las personas, no ir cargadas con las bolsas, que siempre daban testimonio de, no sé, si había una familia con necesidad. Entonces, pues vimos la posibilidad de ayudarlas con los vales de comida que canjeaban ellas, la familia, en los supermercados por la comida que necesitaban, comidas básicas. Los objetivos es socorrer a las personas que están en necesidad. Y para eso se organizaron, esta primera asociación de caridad se organizó de esa manera. Este hombre eligió a unas pocas mujeres para que esa caridad fuera
hecha, vamos, de una manera razonable, que no hubiera excesos ni tampoco quedarse corto, sino socorrer en el momento oportuno y de la mejor manera posible. Y así lo hizo, reunió a unas pocas mujeres y ellas se fueron encargando de enterarse de a quién le hacía falta ayuda y organizar la forma de socorrerlo. Ya después todo esto fue ampliándose, entonces ya incluso tuvo que, como esto era de la Iglesia, pues tuvo que estar, se puede decir, de acuerdo con el obispo, y que el obispo certificara que eso podía funcionar de esa manera y que los reglamentos que tuvieran eran los que se iban a llevar a cabo, porque en principio eran 3 puntos importantes lo que tenían. El punto principal era Jesucristo y el Evangelio. El segundo, una buena organización, y el tercero, ser muy delicados para con la gente a la que se iba a ayudar, porque a veces la gente que recibe la ayuda puede sentirse violenta o puede sentirse mal, y hay que hacerlo de una forma pues muy delicada. Pues en la actualidad el grupo lo conformamos 15 voluntarias activas y 105 voluntarias cotizantes, y colaboradores y colaboradoras 10. El grupo se llama Santa Catalina y pertenece a la parroquia de Santa Catalina, pero nuestro campo de trabajo es en todo el pueblo. La diferencia de unas colaboradoras a otras es que las colaboradoras activas, su nombre lo dice, estamos activas, estamos en la acción, trabajando siempre y dando lo que podemos por los demás. Tenemos 2 reuniones mensuales, una que es de formación, en la cual nos vamos formando, porque para saber ayudar a los demás hay que prepararse, nos formamos un poquito, empezamos a trabajar, y cuando realmente somos voluntarias comprometidas es una vez que nosotros nos ponemos el crucifijo. Ese es un paso que hay que dar, que cuando tú ya nos hemos puesto el crucifijo, ya no vale decir hoy no tengo ganas, hoy no voy. Ya tienes que ir sí o sí, porque tú has hecho un compromiso. Y ahí estamos las voluntarias para dar ese paso, siempre con buen talante hacia los necesitados. Luego están las voluntarias cotizantes, que bueno, pues por edad, porque tienen niños pequeños, porque están cuidando a sus padres, porque no disponen de tiempo, pero sí simpatizan con la causa nuestra. Entonces es muy fácil, eso es un donativo al año y la cantidad se la ponen ellas. A nosotros pasamos un recibo en blanco, nos dan la cantidad, la anotamos en ese momento y hasta el año que viene. El año que viene la cantidad puede variar, porque las circunstancias de esta persona pueden variar. Y el donativo pueden ser 10, 15, 20, 100, cada uno lo que pueda. Y ahí sí es verdad que nos refuerza un poquito, y tengo que decir entre paréntesis que han bajado el número de voluntarias cotizantes porque han fallecido bastantes, pero que necesitamos voluntarias cotizantes porque es lo que nos da el material para que nosotros podamos trabajar con la gente necesitada. Nosotros empezamos a trabajar con los fondos que teníamos de las asociadas, cuotas que nos daban y nuestras aportaciones propias de las voluntarias activas. Pero claro, luego ya vimos que esos fondos no eran muy grandes y pensamos la posibilidad de qué hay que hacer y cómo hacer, pues mediante proyectos. Presentamos un proyecto que se llamaba algo así como costura y bordado a máquina, con la idea de que también los usuarios lo que estaban había mucha falta de trabajo y gente que entre comillas estaba desocupada y tenía algún tiempo, y eran en la mayoría mujeres las que se acercaban. Entonces, pues, con la idea de conocerlas mejor, de que ellas también se sintieran útiles. Entonces empezamos, Herencia del Estado nos proporcionó una subvención y compramos unas máquinas. Nos regalaron también 3 máquinas industriales, la confección en Nalo, que le estamos muy agradecidas, por supuesto, y esos fueron los comienzos de los talleres. Hacíamos artículos para un rastrillo que vendíamos, en aquellos entonces se vendían bastante bien, la gente estaba muy sensibilizada, nos compraban artículos y es nuestro lema, o sea, nosotros queremos estar dando algo y no pidiendo, sino dar algo a cambio.
y nuestro trabajo era ese, dar artículos y cosas que pudieran ser útiles a cambio de los fondos para llegar, y entonces claro, llegamos a más gente. Nos ayudamos un poquito también haciendo arropías. Para San Gregorio, en San Gregorio siempre vendemos arropías, con una foto de nuestro titular, de nuestro San Vicente, en colaboración con la panadería del Poleo y nosotras, que las arropías las hacemos manual, son artesanas, son una por una, nos juntamos un grupito y ahí sacamos un dinerito. Este año también el ayuntamiento nos ha encargado unas arropías para dárselas a los niños, también las hemos hecho. Con cosillas así nos vamos un poquito cogiendo pues dinerito, como hace falta, pero desde luego lo más importante, de donde más nos viene, es la ayuda del ayuntamiento, que no es fácil encontrar un ayuntamiento que se esté sensibilizado con estas asociaciones, y sobre todo muchos donativos que tenemos de gente anónima. Aparte de las empresas que por Navidad y fuera de Navidad nos dan alimentos, otras nos dan dinero, pero luego hay muchos donativos anónimos que nos van dando y que se lo tenemos que agradecer, porque de verdad eso no sabe nadie hasta dónde llega. Nosotros tenemos mucha responsabilidad a la hora de dar los vales, porque queremos que este dinero que una persona nos lo ha dado, se lo ha sacado de su bolsillo para que cubra una necesidad, ese dinero tiene que ir a cubrir una necesidad. Por eso es por lo que controlamos un poquito los vales, lo que compran y lo que no compran, porque somos responsables de lo que tenemos en la mano. Ay, pues mira, nosotros somos mujeres, dándole vueltas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer y cómo? Pues es que fue además una usuaria la que nos dijo puntualmente, porque estábamos haciendo ya nuestros pinitos con la costura, y dice, yo es que me hubiera gustado muchísimo coser a máquina, pero en mi familia, mi hermana fue la que estudió, hizo cosas, y yo nunca he podido. Teníamos allí de estas máquinas antiguas tradicionales de siempre. La alfa y estas, total, que las pusimos a punto y dijimos, pues aquí hay que aprender a coser, a enseñar, a aprender nosotros también, porque la que más y la que menos, las mayores sabían más. Y aquí vamos a intentar hacer algo, contar de estas con ellas, compartir, porque lo que queríamos era compartir, ver qué problemas tenían, porque habían llegado esos problemas, qué podíamos hacer y qué podían hacer ellas con nosotros, porque creíamos que íbamos a enseñar, pero al final yo algunas veces me iba a mi casa diciendo, bueno, ¿quién ha enseñado aquí en esta ocasión? Y entonces pues vamos, nosotros nos pusimos a punto y ella también, y estamos conviviendo pues en una actividad que a mí, yo creo que me gusta, pero es por eso, por el ambiente que hay, ¿no? Más que el coser o no coser, que el hacer. Entonces nosotros éramos mujeres, pues es lo que sabíamos en ese momento y con lo que contábamos. Tenemos además, hemos empezado con uno nuevo de hacer puntos. Y porque hay gente que no le gusta coser, pero si quiere ir, porque como ya ha dicho Araceli, la asistencia la gratificamos. Entonces quieren ir por la gratificación, pero como no quieren coser y nosotros no podemos desperdiciar ese momento de que una persona esté allí con nosotros un ratito, porque no solamente está, es que sale de su entorno, se distrae, y nosotros si podemos meter una cuñita de vez en cuando de alguna cosa que veamos que les puede venir bien, también se la metemos. Entonces hacen puntos, tienen unas están en la costura y otras están en el punto. Le hemos llevado lanas de todas clases, de restos, y están aprendiendo y van a encantar estupendamente. Luego los talleres, las clases las tienen de lengua, de matemáticas y conocimiento del medio. La lengua más o menos se puede un poco entender el porqué, porque muchas de las musulmanas, o casi ninguna, conoce la lengua y después sus niños han nacido ya aquí, están en los colegios aquí, se tienen que comunicar con los profesores, tienen que ir a las tutorías, entonces no se enteraban y empezamos a darle clases de lengua. Las nacionales, pues también hay unas en una edad que no han terminado los estudios, que da pena cómo escriben,
Entonces se pensó también en ellas y que siempre mediante el vale, mediante la gratificación, ellas van. Además le premiamos la asistencia, si no van, o sea, hay que descontarle un poquito, porque si no es que no hay mucho orden. Ahí en las clases de lengua están 2 maridos y un colaborador, son los que son profesores, y son los que están dando las clases. Y la verdad que muy bien. La idea era hacer mixtos los talleres, personas españolas y personas que nos vienen, que no son españolas, bueno, que muchas tienen ya los papeles, porque ya están que empadronadas y son musulmanas o árabes, entonces son marroquíes. Entonces, pues, hacer los mixtos. Luego, que si no parecía que la cosa iba medio que, pero por la lengua, que claro, la comunicación iba un poquito mal, bueno, pues entonces, gente del pueblo española y tal. Y luego ya, como visteis, están ya ellas mismas, se han ido precisamente porque quieren hablar más español o porque ya conocen a las de aquí, entonces ya tienen más relación y se van juntando conforme a ellas sus caracteres y sus cosas. Y entonces, pues puntualmente íbamos a pedir, no sé quién estaba malita en el grupo, y digo, vamos a pedir porque estaban operando a alguien o alguien estaba, y vamos, y entonces claro, ya me quedé así, digo, ay, claro, es que nosotros vamos a rezar, pero ella, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a rezar nosotros, primero van a rezar ellos en árabe y luego nosotras. Entonces hicieron una oración en árabe, que así como un poquito, la verdad que es como con mucho ritmo, y luego nosotros, pues una de las usuarias, pues rezó un Padre Nuestro. Y al terminar, una de las marroquíes, bueno, ya se nos saltaron a todas las lágrimas, pero se te saltaron las lágrimas, pues dice, por Dios, que vivamos en paz, que lo que tenemos que vivir es todos juntos, que tal. Mira, yo de verdad te digo que fue una cosa, a mí en ese momento digo, fíjate, que estábamos que siempre con las musulmanas, que le dais, que tal. A mí me emocionó eso, porque digo, eso es lo que se trata, de que convivamos. Hemos hecho también talleres como de recetas, combinando las cosas, las costumbres. En los talleres de lengua, los profesores hacen muchas costumbres de aquí. De hecho, se van a hacer visitas a sitios de aquí del pueblo, para la de fuera. En fin, una convivencia que ellas nos enseñan y nosotros les enseñamos. El taller de cocina está empezándose, se está ya cociendo casi, como la palabra dice, ¿no? Porque al tener la casa que es pequeñita, pueden ser poquita gente la que pueda dar, tenemos que darlo de 3 en 3 más o menos, no más. Y queremos darlo mezclado, de musulmanas con españolas, porque también aprender la cultura de ellos y ellos que conozcan la nuestra. Pero nos ha pillado una fecha con el Ramadán, que las pobres no podían ir a cocinar porque estaban con muchísimo sueño, se pasan la noche comiendo, pues de día durmiendo. Y hemos esperado un poquito, así se pasa, y empezar ya las clases. Ese es un proyecto de los que están por empezar o empezando. Y los colaboradores y colaboradoras, porque ahí estamos de todo, pues tenemos un grupo que todas las semanas, junto con alguna voluntaria, vamos a cantarle a los ancianos de la residencia de los Hermanos Muñoz, les cantamos canciones de su época. Y también según la época del año en que estemos, si en Navidad le cantamos villancicos, cuando vienen los mayos le cantamos los mayos de Añura y los que conocemos, la Virgen de Luna, le cantamos sevillanas, las jotas de la sierra que les encantan. Ellos se lo pasan estupendamente porque se las saben, las conocen, nos acompañan con las palmas, otros tararean, otros que están allí medio echadillos así que no, y los vemos moviendo los labios porque se saben y lo están recordando, eso da muchísima satisfacción. Y ahí tenemos unos voluntarios que nos acompañan con la guitarra y con sus voces. Luego también este mismo grupo, cuando llega Navidad, los vestimos de Reyes Magos. La carta de los ancianos de la residencia, la carta la hace la residencia. Van también los niños de los empleados, que la carta se la escriben sus padres, los empleados. Nosotros, los voluntarios, solamente es a darle el regalo de Reyes
y les cantamos villancicos. Entonces pues también se lo pasan muy bien con eso. Luego, por otra parte, también tenemos los voluntarios que nos ayudan un montón, porque si necesitamos un coche para desplazarnos a algún sitio, siempre tenemos a alguno de los maridos ahí de voluntario que nos lleva, que nos trae, que de verdad que estamos muy bien acompañados con ellos, y le damos las gracias desde aquí a todos los voluntarios y a las voluntarias cotizantes. Lo que hacemos es que nosotros trabajamos también por medio de proyectos y estamos alternativamente, no a lo mejor continuamente, pero sí que nos presenta, porque nosotros en nuestro reglamento y en nuestros cargos pues está pues la internacional. Entonces hay una serie de personas que están en contacto con, igual que con Bruselas, con donde están, con París, con las distintas sedes. Y entonces pues nosotros sí que cuando estaban aquí las hermanas, porque las hermanas habían estado algunas en Marruecos, hemos mandado cosas a Marruecos, a casas de hermanas, y hemos mandado para arreglar edificios que albergaban a niños o residencias de ancianos, para hacer pozos puntualmente, para hacer casas para familias necesitadas. Y luego con Hispanoamérica también hemos tenido hermanamientos, que se llaman, que son grupos bien de paules o de hermanas que están haciendo su acción allí en Hispanoamérica. Concretamente en México pues hemos tenido un grupo de, eran mujeres o chicas embarazadas que salían fuera de la familia por motivos familiares, de que no aceptaban, y entonces pues tenían la acogida en una casa de Hijas de la Caridad, y entonces teníamos un hermanamiento, concretamente la diócesis de Córdoba, para ayudar a esa acción. Tenemos un proyecto pendiente para cuando inicie el curso, que es dar clases de apoyo a los niños de nuestras usuarias, porque a lo mejor su capacidad intelectual no llega hasta donde podían llegar, a lo mejor van un poquito más bajitos en algunas materias y no pueden pagarle unas clases particulares. Y en este curso tenemos el proyecto de darle clases a los niños por la tarde, 2 o 3 tardes en semana, poderle dar clases. La sede estamos en Hermano Muñoz Cabrera, que es donde tenemos nuestras reuniones y los talleres, pero luego también hace un par de años una señora nos ha donado una casa en la calle Santa Catalina, precisamente en el número 23 bajo, que es donde hacemos ya también el reparto de alimentos, porque en la residencia también se hacía un poquito más problemático, y allí entonces estamos súper, la verdad que le estamos súper agradecidas, no olvidaremos nunca ese gesto, porque la casa nos ha venido para servicio que ella lo quería a los pobres y a nosotros como voluntarios, que ya tenemos cierta edad, que allí lo hacemos muchísimo más. Y ahí es donde queremos hacer también luego ya unas cositas que tenemos pensadas. Bueno, mi experiencia como una suerte de haber podido estar en ella y entrar en ella, porque recibes mucho más de lo que das. Recibes muchísimo. Cuando, ya creo que lo ha dicho una de mis compañeras, cuando un problema de una usuaria lo vemos resuelto, pues nos entra una satisfacción que no hemos sido nosotros, siempre las fuerzas nos vienen de arriba. Pero cuando tenemos, como este invierno hemos tenido en una casa que había una madre sin hablar el idioma, sin estar el marido, con 2 niños pequeños y sin agua caliente en diciembre. Eso era totalmente antihumano. Cuando conseguimos que esa señora en su casa tuviera agua caliente, para nosotros fue un relax. Porque pensábamos, ¿cómo puede lavar a mano? Sin lavadora, las sábanas, ¿cómo pueden bañarse esos niños con agua, una poquita de agua que calentaban en el gas? Son cosas que de verdad que nos llenan muchísimo una vez que están terminados y corregidos esos problemas, que siempre vienen más. Pero que bueno, aquí estamos para eso.